donde esta tensión es nula. Esto es un ensayo rápido. Aquí no hay ni drenaje del agua ni nada, porque esto se hace en 2 minutos. Entonces, como es un ensayo rápido sin drenaje, ¿qué obtenemos? La línea de resistencia intrínseca sería esta, horizontal. Y el parámetro que obtenemos es el parámetro el mismo que aquí, la cohesión sin drenaje, como la intersección de la línea de resistencia intrínseca con el eje vertical. Esto es la cohesión sin drenaje. Como veis, la cohesión sin drenaje, ¿qué es? Es el radio de este círculo de Mohr, el radio del círculo de Mohr. Entonces, pues evidentemente CU va a ser Q sub U entre 2. Esto es importante porque hay muchas veces que nos van a dar el resultado del ensayo de conversión simple. Nos van a decir, se ha hecho este ensayo de conversión simple y nos da que se ha roto para una tensión de tanto. Nos están dando este valor. Y para nosotros el parámetro resistente no es este valor. El parámetro resistente es ese valor entre 2. ¿Vale? Esto es un error muy habitual. Que mandamos que nos hagan el ensayo, nos dan el resultado y resulta que interpretamos que la cohesión no es CU, sino que esto es la cohesión, y eso no es así. ¿Vale? Con eso hay que tener cuidado. ¿Vale? Bien, pues estos son los ensayos de laboratorio que se utilizan para determinar las propiedades mecánicas del suelo, las propiedades resistentes, los parámetros, cohesión y ángulo de rozamiento interno. Ahora vamos a hacer algún ejercicio. Hay también ensayos de campo, es decir, que con aparatos que se llevan a campo, pues se pueden obtener de forma experimental pues estos parámetros, ¿no? Uno sería este, pero no lo vamos a explicar porque ya vamos muy mal de tiempo, entonces si nos da tiempo lo veremos en laboratorio. Entonces este en principio lo vamos a tachar. Esta transparencia es la siguiente. Si nos da tiempo lo veré en el laboratorio, si no, no. Vale, para acabar el tema, y así hacemos algún ejercicio. Para acabar el tema, vale, hemos obtenido en los ensayos de laboratorio, bien porque los habíamos hecho por nuestra cuenta, bien porque los habíamos encargado a una empresa que los haga, hemos obtenido estos parámetros resistentes. Entonces ahora tenemos que ver si está bien o no está bien. No vaya a ser que nos den un dato y no sea correcto. Entonces, ¿con qué podemos comparar esos datos que nos den en el ensayo de laboratorio? ¿Tenemos algo para comparar? Pues a ver, tenemos esta tabla, que es del Código Técnico de la Edificación, documento básico de seguridad estructural de cimientos, en la que nos dice, para diferentes tipos de suelo, gravas, arenas, limbos y arcillas, el rango de valores del ángulo de rozamiento interno. Entonces, si nos dicen, no, tienes una arcilla que tiene de cohesión 35, pues de cohesión 35... pues no va a ser, o no es una arcilla o no está bien hecho. ¿Vale? Entonces, estos serían los rangos de valores para el ángulo de rozamiento interno. ¿Vale? Bien. Aquí también tenéis, esta tabla también la hemos visto. Esta la hemos visto en el tema 3, consistencia de las arcillas. El índice de consistencia. En función del valor del índice de consistencia, el rango de la resistencia a compresión siempre de Q sub U, ¿vale? De Q sub U, no de CU, de Q sub U. Lo que obtenemos en este ensayo. Bueno, pues también un rango de valores en función del índice de consistencia. Como el índice de consistencia habitualmente lo calcularemos en arcillas, pues ya veremos pues, en qué rango de resistencia nos encontramos. Fijaros la diferencia entre tener una arcilla dura con una resistencia de mayor de 400 kilopascales a tener una arcilla blanda que es 10 veces menos, entre 25 y 50 kilopascales. O sea, 10 veces menos de resistencia, multiplicado por 10 y dividir por 10, ¿vale? Mucha diferencia. Bien, y luego hay otra forma de calcular estos parámetros resistentes, pero de forma aproximada.
decir, esto es mediante ensayos de laboratorio, también hay ensayos de campo, como he dicho, y hay otra última forma de determinar o de estimar estos parámetros resistentes. Es mediante el uso de correlaciones. Y básicamente se utilizan dos tipos de correlaciones. Uno para arenas y otra correlación para arcillas. ¿Correlaciones con qué? Con el número de golpes en el ensayo SPT. Este número de golpes ya lo hemos utilizado en arenas, ¿vale? Para calcular el asiento instantáneo. Ese mismo número de golpes se puede utilizar mediante correlaciones para obtener los parámetros resistentes de arenas y de arcillas. ¿Cómo? Pues en el Código Técnico de la Edificación, documento básico sobre estructura de cimientos, viene esta gráfica. Esta gráfica se utiliza bastante. Nos da, para el número de golpes, una estimación del ángulo de rozamiento interno, que es el único parámetro en arenas. ¿Vale? Aquí no tenemos cohesión. Entonces podemos obtener, por correlación con el número de golpes en el ensayo SPT, el valor del ángulo de rozamiento interno. Entonces es como tenéis aquí. Imaginaros que tenemos hemos hecho el sondeo, hemos hecho un ensayo SPT y nos ha dado 15 golpes. Pues por el 15 aquí en vertical, lanzamos una línea horizontal y donde corta esta, que ya está en la figura, donde corte, lanzamos para abajo y aquí tendríamos el ángulo de rozamiento interno, ¿vale? Puesto que podría ser, por ejemplo, 31 grados y medio. Así de fácil. ¿Vale? Ni ensayo de corte directo ni nada, pero esto es una estimación, ¿vale? No tiene tanta validez como podría tener un ensayo de corte directo, pero se puede utilizar, porque viene el propio código técnico, que se puede utilizar. Entonces, sin más, se mira la gráfica y se obtiene ese ángulo de rozamiento interno para un suelo granular, ¿vale? Este también se puede utilizar, es con otro ensayo, pero como no os he explicado el otro ensayo, es el ensayo CPU, pues CPT, mejor dicho, pues como el CPT no lo he explicado, pues no lo usamos. Y esto está tachado porque esta ya no se usa. Vale, y para arcillas lo mismo. En arcillas hay una tabla que relaciona el número de golpes en el ensayo SPT con, otra vez, la Q sub U, la resistencia a compresión simple. Entonces, en función del número de golpes en el ensayo SPT, pues tenemos estos valores de la resistencia a compresión simple. Si tenemos valores intermedios, interpolación lineal, como hemos hecho en otros casos, ¿vale? Bien, y por último, esta sigue la última transparencia, por último, el módulo de elasticidad, pues ya lo hemos visto, ¿vale? Esta tabla ya la hemos visto en el tema 5, ¿vale? Esta misma tabla que nos daba el módulo de elasticidad en función de los diferentes tipos de suelo. Por esta tabla también nos da, en función del número de golpes en el ensayo SPT, la resistencia a compresión simple. Es mejor utilizar las otras, ¿vale? Esta tabla viene en el código técnico, pero es mejor utilizar lo que acabamos de ver, tanto esta de aquí como la gráfica. ¿Vale? Para obtener a partir del SPT el valor de la resistencia a compresión. ¿Vale? Veis que no hay correlaciones para obtener a partir del SPT, no hay correlaciones para obtener ni C' ni Φ'. Para arcillas esto no hay. No hay correlaciones. O se utiliza el triaxial o no hay otra. Es la única forma de obtenerlo. Con el triaxial, única y exclusivamente. No hay otra forma. Vale, pues listo.
Con esto habríamos acabado la teoría del tema 6. Vamos a hacer algún ejercicio para practicar estas preguntas de teoría. Vamos a hacer el 2 primero. Estas son, bueno, pone que son ejercicios, pero realmente serían como preguntas de teoría, ¿vale? Pues cuando las hemos puesto como preguntas de teoría en los exámenes. Entonces, el 2. Vale, entonces, vamos tomando datos. Nos dicen que tenemos una arcilla sobreconsolidada. Nos dicen que está saturada. Y nos dicen que se conoce su cohesión sin drenaje. La cohesión sin drenaje es uno de los parámetros mecánicos, parámetros resistentes del suelo. Le llamamos C sub U. ¿Vale? Cohesión sin drenaje le llamamos C sub U. Y vale 48,2 kilopascales. Entonces nos dicen que sobre este suelo se va a realizar una obra de construcción que en el punto más desfavorable de ese suelo, nos proporciona un círculo de Mohs con esas tensiones principales. Es decir, que el punto más peligroso del terreno tiene un círculo de Mohs definido por esas tensiones, sigma 1, 145,17, y sigma 3, 40. Vale, entonces tenemos los dos puntos, el círculo de Mohs es este. ¿Vale? Este es el círculo de Mohs del punto más peligroso del terreno. Y esto, como siempre, se calculará, como hemos visto en el tema 4, primero la tensión debida al peso propio y luego se le habrá sumado la tensión el incremento de tensión producido por la excavación si la hay y luego la carga. Vale, entonces dice que con los datos que tenemos comprobemos numérica y gráficamente si se produce el fallo del suelo. Eso es lo que tenemos que hacer, comprobar numérica y gráficamente si se produce el fallo del suelo. Y además, si se produce el fallo, indicar si se da a corto, medio o largo plazo. Numérica y gráficamente. Vale, entonces, primero, es una arcilla. En una arcilla tenemos
dos posibles comportamientos. Un comportamiento sin drenaje o a corto plazo y un comportamiento con drenaje o a largo plazo. ¿Tenemos algún dato resistente a largo plazo? No, porque no tenemos ni C' ni Φ'. Por lo tanto, como C', cohesión efectiva, y Φ' son desconocidos, aquí no podemos comprobar nada. No podemos saber si va a fallar o no fallar a largo plazo, porque no tenemos datos. ¿No? Es como cuando decíamos en el tema 3, nos faltan los datos de materia orgánica en el PG3, de materia orgánica o de sales solubles, pues habrá que pedirlos, si no, no sabremos si se puede clasificar ese suelo o no. Pues esto igual. Aquí no tenemos datos de resistentes de esta arcilla a largo plazo, entonces si son desconocidos, no sabemos si va a fallar o no va a fallar a largo plazo, porque no sabemos nada. ¿Vale? El único dato que tenemos es pues el parámetro resistente de una arcilla a corto plazo, que solo hay uno, que es C sub U. ¿Vale? Entonces, ¿cómo comprobamos si falla o no falla? Pues, ¿qué es lo que decíamos en teoría? Esto decíamos, gráficamente dibujamos el círculo de Moore del punto más desfavorable, que ya lo hemos hecho, y ahora dibujamos la línea de resistencia intrínseca. ¿Cómo es la línea de resistencia intrínseca de una arcilla a corto plazo? Aquí la tenemos. Tau sub F es igual a C sub U. Es la 2. Cualquier tipo de arcilla sin posibilidad de drenaje a corto plazo. Pues la dibujamos y ya está. La dibujamos evidentemente a escala, ¿vale? Esto aquí no está dibujado a escala. Dibujamos a escala, ponemos aquí C sub U igual a 48,2. Y si resulta que el círculo de Moore es tangente o corta a la línea de resistencia intrínseca, entonces hay fallo. Que es lo que ocurre en este caso. Si lo dibujáis a escala, con esos números, porque tenemos todos los números, tanto del círculo de Moore como de la línea de resistencia intrínseca, pues se comprueba que corta. ¿Vale? No tiene más historia. ¿Entendido? ¿Cómo lo hacemos numéricamente? Porque nos dice que lo hagamos numéricamente. Bueno, ya podemos responder a la segunda pregunta. Si se produjera el fallo, que acabamos de comprobar que sí, indicar si se da a corto, medio o largo plazo. Pues a ver, a largo plazo hemos dicho que no sabemos. Medio plazo, esto no existe. Entonces, ¿este fallo cómo es? A corto plazo, ¿no? Ya está, corto plazo. Esta fue una pregunta que hicimos en teoría, en su momento. Por eso lo del medio plazo, para que pensarais, ¿no? Eso no existe. Vale, numéricamente. Para hacerlo numéricamente tenemos que utilizar estas fórmulas de aquí. Una de las dos se puede utilizar, ¿vale? Da igual, una que otra, da exactamente igual. Yo suelo utilizar la de aquí abajo. La de abajo es la que yo suelo utilizar, pero vas a utilizar cualquiera. Esta expresión lo que me relaciona es sigma prima 1, sigma prima 3, ya os comenté que da igual que tengamos tensiones totales que tensiones efectivas, da igual. Sigma 1, sigma 3, con la C y con el ángulo de rozamiento interno, ¿cuándo? Pues cuando estamos en situación de fallo, cuando es tangente este círculo a la línea de resistencia.
Vale, entonces vamos a aplicarlas en este caso. Vale, entonces la idea de esas fórmulas es la siguiente. Lo voy a aplicar en nuestro caso, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el círculo de humor real con 40 con... no me acuerdo con cuánto es, 40 con... 40 con 45. Y esto es sigma 3. Vale. Entonces yo voy a meter ese valor en la expresión de aquí abajo. ¿Vale? Como digo, como aquí nos han dado tensiones totales, utilizo tensiones totales. No utilizo tensiones efectivas. La expresión es la misma, ¿no? Voy a meter ese valor aquí. Voy a meter el ángulo de rozamiento interno aquí. Voy a meter la cohesión aquí, el ángulo de rozamiento interno aquí. Y entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un valor de sigma 1. Este valor de sigma 1, ¿cuál va a ser? Va a ser un valor de sigma 1 que con ese sigma 3 que yo he metido sería tangente a la línea de resistencia intrínseca. ¿Vale? Si yo meto aquí con el valor de sigma 3 que he puesto ahí, phi c, pues lo que me da es un valor de sigma 1, un valor de sigma 1, que me hace que el círculo ese sea tangente a la línea de resistencia intrínseca. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Entonces, en nuestro caso, diría sigma 1 es igual a sigma 3 por tangente cuadrado de pi cuartos más phi medios. ¿Cuánto es phi en nuestro caso? Pues habíamos dicho que a corto plazo, bueno, ya se ve en la figura, la línea de resistencia intrínseca del suelo es esta. Entonces, phi es lo que está inclinada a esta recta, no está inclinada. Entonces, ¿cuánto es phi? 0, ¿no? ¿Vale? Le decíamos que a corto plazo las arcillas no tienen ángulo de rozamiento interno. No hay rozamiento entre las partículas del suelo a corto plazo. Más 2c, más 2 veces c, que es esto, 48,2, 48,2, por la tangente otra vez de lo mismo, tangente de pi cuartos más c. El pi cuartos está en radianes. Esto está en radianes. Entonces, pi cuartos radianes es equivalente a 45 grados. 45 grados. Eso hay que tener cuidado porque cuando aquí nos ha dado 0, pero cuando tengamos un phi, un ángulo de rozamiento interno, distinto de 0, habrá que ser coherente. Si lo metemos en grados, habrá que poner pi cuartos en grados. Si lo metemos esto como tal, radianes, pi cuartos en radianes, pues este ángulo de rozamiento interno lo habrá que poner en radianes. Entonces hay que ser coherente con lo que ponemos aquí. Vale, ¿cuánto es la tangente de 45? Pues es 1. La tangente de 45 grados es la bisectriz del primer cuadrante. Eso, el seno y el coseno entonces son iguales. Entonces esto es 1. Esto en este caso, ¿vale? Porque el ángulo de rozamiento interno era 0. Pero en otro caso dará lo que tenga que dar. ¿Vale? Bien. Entonces haciendo esto, nos da un valor de sigma 1
136,85. $136,85, ¿vale? Entonces sería pues por aquí. A este sigma 1, que ya hemos dicho lo que es, ¿no? Es, si yo meto sigma 3, me da el valor de sigma 1, que es tangente a la línea de resistencia intrínseca. Entonces le voy a llamar sigma 1 de fallo. Sigma 1 de fallo. Porque, como digo, este valor de sigma 1 de fallo, 136,85, me da lugar a un círculo de Moore que sería tangente a la línea de resistencia intrínseca. ¿Vale? Entonces este valor es sigma 1 de fallo. La gráfica solo lo estoy haciendo para que interpretemos lo que estamos haciendo numéricamente, ¿eh? Porque ahora estamos haciendo la comprobación numérica. Estoy haciendo el dibujo para que veamos esa interpretación de los números, ¿vale? Entonces, con esta fórmula lo que obtengo sería el círculo de Moore en la situación de fallo partiendo del sigma 3 real, el que tengo yo realmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora lo que tengo que hacer es comparar mi sigma 1, el que me daban, que correspondía al punto más desfavorable, que era 145,17, mi sigma 1 real está aquí, en este caso. Sigma 1, 145,17. Es más grande que los 136. Entonces, si es más grande, ¿cómo es su círculo de Moore? Este. Y este corta. Entonces, lo único que tengo que hacer es comparar mi sigma 1 con este de fallo, este sigma 1 de fallo, que lo he obtenido de esta expresión de aquí. Porque esta expresión de aquí me da el círculo de Moore tangente. Entonces, ya veis, si mi sigma 1 es mayor que el de fallo, me va a dar lugar a un círculo de Moore que corta y por tanto es fallo. Y si me diera más pequeño, entonces tendría un círculo de Moore aquí más pequeño y no fallaría el suelo. Entonces esa es la comprobación numérica. Es sencilla. Solo tenemos que aplicar esta fórmula y comparar lo que nos dé con el valor que yo realmente tengo. Y en este caso, pues nos da que este valor que yo tengo es mayor que el de fallo y efectivamente se cumple que se da la situación de fallo. ¿Entendido? Y esto es lo que realmente hacen los programas de ordenador. Los programas de ordenador, para comprobar si hay fallo o no, lo hacen así. Calculan con esta fórmula, van metiendo los valores de sigma 3 con la cohesión y el ángulo de lanzamiento interno para los diferentes casos y van comparando el sigma 1 real con este. Entonces ahí dicen si hay fallo o no hay fallo. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, pues esta sería la comprobación numérica. Vale, hacemos el 3. Vamos a hacer el 3. Vale, entonces,
ensayo a compresión simple. Se ha realizado un ensayo a compresión simple. Esto ya os lo dije al principio del tema 6, cuando empezamos a hablar de los ensayos. Aquí tenemos que saber cada ensayo para qué tipo de suelo está destinado, en primer lugar. Y en segundo lugar, de cada ensayo, qué parámetros resistentes podemos obtener. Cohesión, ángulo de rozamiento, los dos, a largo plazo, a corto plazo. Esas son las cosas que tenemos que saber de este tema. Bueno, luego cómo funciona también, ¿no? Pero eso es lo más importante. Saber qué obtenemos de cada uno de los ensayos, para qué tipo de suelo sirve y qué obtenemos de ellos. Vale, entonces ensayo a compresión simple, lo acabamos de explicar. Sobre un suelo cohesivo, una arcilla saturada, ¿vale? Este ensayo solo se puede hacer sobre arcillas. Porque si ponemos una muestra de arena, la muestra de arena se cae, no se sostiene por sí sola, ahí dentro. Vale, entonces se alcanza la rotura con una fuerza de compresión de 65,3 newtons. Entonces la fuerza en la rotura, en el fallo, es de 65,3 newtons. Estos no llegan a 7 kilos. Ponemos una masa de 7 kilos ahí encima de la muestra y se rompe. O sea, es muy poco. ¿Vale? Bien, entonces nos dicen que la muestra era cilíndrica, ya lo sabemos, de diámetro 35 milímetros y altura 100. Diámetro 35 milímetros, altura 100 milímetros. Si nos dan el diámetro, ya sabemos la tensión en la rotura, ¿no? Lo que he llamado antes tensión en la rotura, decíamos que era la fuerza vertical en la rotura entre el área, que es pi r cuadrado, o pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces esto lo tenemos. Tenemos la tensión vertical cuando se produce la rotura. Vale, vamos a calcularla. Sería 65,3 entre pi cuartos de el diámetro 35 al cuadrado. Esto nos daría newtons por milímetro cuadrado. Eso es muy grande. Newtons por milímetro cuadrado, esos son megapascales. Eso no es para una arcilla, eso no es viable. Entonces lo multiplicamos por 10 al cubo y nos daría en kilonewtons por metro cuadrado. ¿Vale? Ya pasaríamos de newtons milímetro cuadrado, que son megapascales, multiplicamos por 10 al cubo, serían kilopascales. ¿Vale? Esto nos daría, al multiplicar por 10 al cubo, en kilopascales, que eso sí ya es más razonable, es de lo que estamos hablando, ¿no? De kilopascales todo el rato. Bueno, pues haciendo eso, queda 67,87. Vale, recordar, newtons milímetro cuadrado son megapascales. Un megapascal es un meganewton por metro cuadrado. Si lo paso multiplicando por 10 al cubo a kilopascales, que son kilonewtons por metro cuadrado. Estas son las unidades que usamos aquí, que vais a usar en teoría de estructuras, en tecnología de estructuras, kilopascales, megapascales, todo el rato con esto. Vale. ¿Cómo hemos llamado a la tensión, esta tensión de rotura? Le hemos llamado Q sub U. A esto le hemos llamado Q sub U. Resistencia a compresión simple. Cuando analicemos las rocas,
También le vamos a llamar resistencia a compresión simple, también. Y le vamos a llamar Q sub U, también. Exactamente igual. Se va a hacer el mismo ensayo, el ensayo de compresión simple. Y llamaremos a los resultados lo mismo, y de la misma forma, con la misma nomenclatura, resistencia a compresión simple. Vale, entonces nos dicen que determinemos el valor de la cohesión sin drenaje de esta muestra en kilopascales. Pues lo hemos dicho antes. Con un ensayo a compresión simple, lo que obtenemos es Q sub U, 67,87. Y hemos dicho que la cohesión sin drenaje es Q sub U entre 2. Y hemos dibujado el círculo de Moore. El círculo de Moore, el diámetro es Q sub U y el radio es C sub U. Pues ya está. Así se obtiene, en un caso real, el valor de esa cohesión sin drenaje. ¿Vale? Vale, entonces el resto de ejercicios ya los haremos o bien el jueves o bien la semana que viene. Vale, entonces, si queréis hacemos primero dudas y luego sigo con la resolución del ejercicio de la semana pasada, o al revés, lo que me digáis, me da igual. ¿Qué preferís?